Buenos días, Iglesia de Emanuel. Les bendecimos en este día. Queremos saludarlos en el nombre del Señor y damos gracias a Dios por sus vidas. Damos gracias por sintonizarnos en este canal y queremos hoy disfrutar de la presencia del Señor. Hoy queremos hablar acerca de un tema muy importante para nuestras vidas diarias y se llama ¿Cómo vencer al gigante? Así que nos encontramos en la vida que por lo general, de una manera cotidiana, de una manera constante, nos enfrentamos a situaciones y a cosas en la vida que nos llevan a tomar decisiones y que necesariamente esas decisiones tienen que ser correctas para poder avanzar. Si es que no queremos nosotros quedarnos en el status quo o estar estancados por el temor del ataque constante del enemigo. Esto suele suceder. Ahora, mientras tú y yo no decidamos enfrentar ese gigante, no te va a permitir avanzar. Estarás estancado con la incertidumbre de que el fracaso está a la puerta. Y entonces, esto es lo que nosotros no debemos hacer. ¿Por qué razón? Porque esa no es la idea de Dios. El Señor lo que quiere es que tú y yo avancemos y venzamos a ese gigante que se opone en la vida, para que nuestro corazón viva confiado en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy queremos hablar acerca de una situación, de una historia que sucedió con el pueblo de Israel, con el ejército de Israel, que se encontraba enfrascado en una batalla con los filisteos. Y aquí encontramos que Israel ya conocía de la guerra, conocía de las batallas, estaba acostumbrado ya a las batallas, pero en esta ocasión se encuentra con un oponente diferente, con un oponente en el cual los detuvo y les hizo ver que en realidad en nuestra vida muchas veces tenemos situaciones que no estamos apercibidos de dónde estamos pisando muchas veces. Así que encontramos que cuando estaban ellos enfrascados en esta batalla, apareció un personaje, un gigante, y este personaje llamado Goliat los paralizó, los detuvo ahí y empezó a vociferar y a decir cosas que los atemorizaban. Vemos en la Escritura, en 1 Samuel capítulo 17, verso 16. Dice así la palabra del Señor: el filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Vemos cómo este gigante estuvo atemorizando al pueblo, al ejército de Israel, por 40 días, sin que ellos pudieran tomar una decisión sobre lo que debían hacer. Ahora bien, no encontramos en ninguna parte de la Escritura que Saúl o alguno de sus generales de batalla, de guerra, fuera y dijera, bueno, vamos a defender el honor de Israel. No encontramos eso en la Escritura, sino que el ejército de Israel tenía un temor terrible. Prácticamente ellos, cuando vieron a este gigante, sentían el sabor de la derrota por las amenazas de este Goliat. Entonces, ellos ni siquiera habían intentado el hacer algo, porque se sentían derrotados totalmente. Así que, ¿por qué será que Saúl y sus hombres de guerra se sentían así? Saúl, un hombre fuerte, aguerrido, valeroso, que estaba acostumbrado a la batalla, pareciera que estaba atado de pies y manos. Y durante esos 40 días, así se mantuvo. No hizo otra cosa más que atemorizarse y retroceder. La Escritura dice que cuando Israel
los hombres de batalla que estaban en el ejército de Israel, veían a este hombre, salían atemorizados porque lo veían de una manera impresionante. Ahora, ¿por qué estaban así? Bueno, la razón es porque esta lucha no era una lucha carnal, no era una lucha humana a la que se estaban enfrentando, sino a una batalla espiritual, a una lucha espiritual. Si vemos en Efesios capítulo 6, versos 10 al 13, nos dice la Escritura: por último, fortalézcanse con el poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Así que, ¿qué era lo que había en Saúl y su ejército? Pues ellos estaban atemorizados y se sentían totalmente derrotados porque les faltaba el poder de Dios, les faltaba la fuerza que solamente viene de nuestro Padre Celestial. Ahora, aquí podemos ver también que en ningún lugar Saúl y su ejército buscaran a Dios. No consultaban a Dios, no buscaron la dirección de Dios. Lo que hicieron fue que se atemorizaron y se escondieron sin ni siquiera intentar buscar una solución, ni siquiera de una manera humana, sino que realmente se bajaron la guardia y se quedaron ahí muy atemorizados. Ahora, ¿por qué será que esto es así? ¿A quién representa Goliat? Bueno, Goliat representa al mundo, a la carne, al diablo, al pecado, al temor, a las ataduras. Y vemos que cuando nosotros nos enfrentamos a estos gigantes, no los podemos vencer con la sabiduría humana, con la fuerza humana, con las buenas intenciones, sino que para ello necesitamos el poder de Dios. Pero vemos algo bien interesante. Cuando aquí entra el personaje que va a cambiar la historia, que va a cambiar las cosas, David. Cuando David llega para servir a sus hermanos, en este caso les traía provisiones, él escucha lo que este filisteo le estaba diciendo al ejército de Israel. Y cuando él ve que el enemigo tenía casi al borde de la derrota al ejército de Israel, él se levanta y dice: yo voy a pelear con ese filisteo y lo voy a derrotar, así como le hacía al león y al oso cuando se querían llevar las ovejas, querían arrebatar las ovejas. Así le va a suceder a este filisteo. Así que cuando David llega, él entra en otra dimensión. Él ve las cosas desde otra perspectiva. ¿Y cuál es la razón? Porque él estaba viendo las cosas de parte de Dios. Encontramos en la Escritura, en 1 Samuel, capítulo 17, versos 46 y 47, cuando él decide ir a la batalla, ir en contra de este filisteo que estaba amenazando al ejército de Israel. Encontramos en la Escritura que dice así: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él les entregará en nuestras manos. Antes de que David le dijera esto al filisteo, el filisteo ya le había dicho a David
lo mismo que le estuvo diciendo durante 40 días al ejército de Israel, al resto del ejército de Israel. ¿Y saben qué? David no le creyó esa mentira a este gigante. Por el contrario, él le dijo: yo soy el que te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza y voy a dar los cuerpos del ejército tuyo, se la voy a dar a las aves. Así que a él no lo amedrentó el que este paladín lo quisiera atemorizar, lo quisiera sacar de la perspectiva que Dios le había dado a David. Ahora veamos algo bien interesante. ¿Qué se necesita para vencer al gigante que se te pone enfrente? ¿Qué es lo primero que necesitamos? Bueno, lo primero que nosotros necesitamos es tener una relación con Jesús. ¿Sí? Así que aquí encontramos que lo que marcó la diferencia cuando el pueblo se veía ya derrotado, cuando el pueblo ya no veía la salida, es que apareció este personaje, apareció David para cambiar las cosas. Así que encontramos pues que el ejército no había podido hacer lo que debió haber hecho supuestamente para vencer al enemigo. Ellos habían hecho todo lo contrario, habían bajado los brazos en señal de derrota, habían pensado que ellos ya prácticamente eran siervos, esclavos de los filisteos. Pero aquí es cuando entra David, ese personaje desconocido, un muchacho sin experiencia militar, sin experiencia en la guerra, sin armas, sin protección humana. Pero lo que sí no tenía David era miedo, no tenía miedo y tenía mucha fe. Así que por eso con toda tranquilidad y con toda confianza, la confianza que da el tener una relación con Dios, él dijo de esta manera en 1 Samuel capítulo 17 verso 35: fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David sabía que lo que este filisteo estaba haciendo, lo estaba haciendo en contra del Dios de los cielos. Y por eso él, cuando entendió que Dios es el dueño de la batalla, el que vence, él dijo que a quien estaba provocando y a quien tenía que enfrentar era el Dios viviente. Así que David en este caso no estaba especulando, no estaba diciendo algo que no supiera. Él sabía perfectamente lo que estaba diciendo porque él tenía una relación con Dios. Así que se enfrentó al peligro muchas veces y fue librado y sabía perfectamente lo que Dios había hecho en su vida. Encontramos en la Escritura, en 1 Samuel capítulo 17 verso 37, cómo David da testimonio y dice: añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y le dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Así que esta confianza no provenía de una experiencia como guerrero, como militar, sino la confianza venía de que él tenía una relación con Dios cada día de su vida. Así que encontramos que cuando David estaba ya pastoreando las ovejas de su papá, él no perdía el tiempo. Él lo que hacía es que buscaba tener una relación con Dios. La Biblia dice que a él le gustaba tocar el arpa y se ve cómo David le gustaba adorar a Dios de esa forma. Y eso lo llevaba a tener una vida de poder en el Espíritu. Así que cuando él vino para enfrentarse a ese gigante, no lo hizo en su fuerza. Él sabía que en su fuerza no lo iba a poder hacer. Lo hizo en el poder de Dios. Así que esta es la vida que Dios quiere que tú y yo
tengamos todos los días para que ningún gigante pueda detenernos en los propósitos de Dios. Necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios día con día para que Dios sea el que brille en nosotros, como David dice precisamente en 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David le dijo: yo no vengo confiando en mí, ni vengo de parte de otra persona, vengo de parte de Dios. Así que por eso es que él tenía la certeza de que Dios lo iba a derrotar, lo iba a vencer. ¿Por qué razón? Porque David conocía a Dios. Así que solamente podemos disfrutar la vida en Cristo cuando nos enfocamos a mantener viva nuestra relación con Dios día con día. El Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 17, verso 3, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste a la tierra. Esto es lo que realmente nosotros necesitamos: tener una relación con Dios, conocer el corazón de Dios, conocer lo que le agrada y lo que le desagrada, conocer cómo es que Dios, cómo es su corazón. Y esto es lo que verdaderamente nos va a llevar a vencer en todo momento. Punto número 2. ¿Qué necesitamos para vencer a ese gigante que se te opone? Necesitamos creer a la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Para vencer, lo que necesitamos es creer en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No en lo que nosotros podamos hacer, no en lo bueno que muchas veces pensamos que somos, no en las buenas obras que nosotros podamos hacer de forma humana o con capacidad humana. La Escritura dice en Colosenses capítulo 2, versos 20 al 23. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción y una religión de abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. En otras palabras, lo que la Escritura está diciendo aquí es que nada de lo que podamos hacer nos va a poder, humanamente, de las obras que podamos hacer, del esfuerzo humano que podamos hacer, nos va a poder librar de lo que ese gigante muchas veces quiere traer en contra de nuestra vida. Así que confiar en nosotros, en hacer cosas con nuestra fuerza, es pensar en fracasar, pues la Escritura es clara. Para poder vencer necesitamos descansar en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué? Porque allí quedaron clavados esos gigantes, allí fueron vencidos esos gigantes. Así que no necesitamos otra cosa sino permanecer en Cristo, para que nos apropiemos del regalo de la gracia de Dios que nos ha dado vida de una forma gratuita, que nos ha perdonado, y esto mediante la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros debemos estar convencidos de esta verdad, porque la Escritura lo declara. Romanos capítulo 8, verso 37 al 39 nos dice de esta forma: antes, en todas estas cosas,
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no hay cosa más convincente que estar seguros de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Para vencer al gigante necesitamos ese poder en nosotros, en nuestro corazón. Punto número 3. ¿Qué necesitamos para vencer al gigante que se nos opone? Necesitamos creer en el perdón de Dios. Hebreos capítulo 10, versos 16 al 17 nos dice: este es el pacto que haré con mi pueblo en el futuro, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Luego dice: y nunca más recordaré sus pecados y sus maldades. Esto es bien importante para nuestra vida. Si nosotros creemos que hemos sido totalmente perdonados, entonces esto trae poder, trae libertad, trae claridad en nuestro corazón, de tal forma que siempre encontraremos una respuesta para todo lo que necesitemos en la vida. Nos da la certeza de que nuestra ciudadanía no está en este mundo, no está en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Por lo cual, eso es lo que nos mantiene viendo con los ojos espirituales. Para apropiarnos de esta verdad, necesitamos nosotros creer que hemos sido totalmente perdonados. Para poder, y de esta manera, nosotros podemos disfrutar de la paz de Dios y del perdón que nos ha sido concedido en Cristo Jesús. Así que qué importante es que nosotros, todas estas cosas en nuestro corazón tengan la veracidad, la convicción de que Dios lo ha hecho en cada uno de nosotros. Y nosotros no necesitamos tratar de ganar el perdón de Dios, tratar de ganar el que nosotros podamos ser aceptados por Dios, sino que ya fuimos aceptos por medio de Cristo Jesús. Número 4, y esta es bien importante: ¿qué necesitas para que ese gigante que se te opone sea vencido totalmente? Necesitas eliminar a ese gigante. Y aquí hay algo bien interesante que tiene que ver con lo que día con día muchísimos corazones, muchísimos creyentes están batallando. Y cuando no hay un discernimiento claro de lo que implica que el diablo ciertamente está vencido, ¿sí? Cometemos el error muchas veces de vivir con las cenizas de lo que por la obra de Jesús ya fue destruido. Pero vivir con esas cenizas nos trae argumentos para el enemigo para que nos pueda dañar. Muy a menudo, ese gigante permanece robándonos el gozo, la plenitud que Cristo nos ha dado por medio de su obra, porque no nos decidimos a aniquilar el gigante. Así que en esta historia que estábamos viendo, este gigante, este Goliat, no había hecho absolutamente nada en contra del pueblo, en contra del ejército de Israel. Lo único que había hecho fue vociferar, amenazar, que él era invencible, y como consecuencia de eso, el temor cayó sobre el ejército de Israel. Los había vencido sin haber luchado, porque ellos habían creído a esa mentira del enemigo. Sin embargo, vemos que cuando nosotros creemos a lo que Dios nos dice y no a lo que el enemigo nos está vociferando,
las cosas son diferentes. Porque aquí en este caso lo que prácticamente tenía casi vencido a este ejército de Israel fue el temor. Y debemos entender algo bien interesante. Cristo Jesús ya venció a ese gigante en el Calvario. Pero hay una cosa interesante que necesitamos entender. Cristo lo venció, pero no está eliminado de lo que tiene que ver con nuestra vida. Para hacerlo nosotros necesitamos ejercer el poder, la autoridad que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Miren lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 19. Dice el Señor: He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Y volviendo a la escena donde David viene a encontrarse en batalla contra este gigante, David sabía que Dios había derribado al gigante y lo había puesto a merced de él. Pero entonces David se encargó de eliminarlo por completo. Si vemos en la Escritura, analizamos la Escritura, 1 Samuel capítulo 17, verso 51, vemos lo que pasó después de que David con su honda y aquella piedra lanzó esta contra el enemigo y lo golpeó en la frente. Vemos lo que dice después de ese evento. 1 Samuel 17:51 dice: Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Qué es lo que la Escritura nos está diciendo aquí? Bueno, encontramos que ciertamente lo que derribó a este gigante fue Dios el que lo derribó. Fue Dios el que lo puso a merced de David. Pero David entendió que él lo tenía que terminar de matar. ¿Por qué es esto así? Bueno, entendamos que muchas veces el arma que usa ese gigante para dañarnos está en nosotros mismos. ¿Cómo sucede eso? Cuando hay heridas en el corazón, cuando hay resentimientos, cuando hay rencor, cuando hay odio, cuando hay altivez, cuando hay amargura, falta de perdón, cuando estas cosas están en el corazón, el enemigo usa eso como arma para dañar tu vida y mi vida. Y eso evita que nosotros seamos plenos en el Señor. Evita que nosotros vivamos en el propósito de Dios. Evita que nosotros tengamos una vida de gozo. ¿Sí? Ciertamente, cualquiera de nosotros pudo haber sido traicionado. Encontramos personas que han sido abusadas sexualmente y que muchas veces no pueden o no permiten que Dios los sane y no pueden superar aquella herida. Y cuando el corazón tiene ese tipo de heridas, el enemigo usa eso para dañarte, para atemorizarte, para disminuirte, para que te veas como lo más vil, para que no puedas verdaderamente alcanzar el éxito que Dios tiene para ti, para que tu futuro se vea arruinado. Ahora, vean una cosa, hermanos queridos. ¿Qué es lo que podemos ver en todo esto? Bueno, la forma en cómo nosotros podemos vencer a ese gigante cuando hay
cualquiera de estas cosas que dañan el corazón, que hieren el corazón, la forma en cómo nosotros vamos a vencer es cuando nosotros, en lugar de vivir con esa herida, en lugar de permitir que esa herida siga sangrando y sigamos sufriendo, lo que debemos hacer es permitir que el Señor nos sane, que el Señor nos sane para que esa situación, ese evento que sucedió, no nos traiga más dolor, que podamos usar aquello para ayudar a las personas que han sufrido tal vez la misma situación. Entonces, incluso encontramos quizás personas, hermanos en las congregaciones, que tu líder, tu pastor u otro hermano te maltrató y vives resentido y eso no te permite ver claro las cosas, siempre estás a la defensiva. ¿Y sabes qué va a suceder? Que te pierdes de muchas bendiciones. Cuando analizamos esto, cuando vemos esto, encontramos que lo que está sucediendo es que ese gigante se puso enfrente y está usando como arma tu dolor, tu herida, tu resentimiento. ¿Y sabes para qué? Para que tú no avances. Ahora bien, volviendo a lo que pasó con David, si hay algo que tenía David, es que él tenía un corazón perfecto, un corazón, la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Un corazón perfecto, capaz de arrepentirse, capaz de perdonar, capaz de amar. Y lo vemos como ejemplo porque Saúl lo persiguió durante 14 años para matarlo. Y David lo perdonó, lo amaba. Así que de la misma manera podemos ver que con el arma que ese gigante quiso matar a David, él le cortó la cabeza. Y esa arma que el enemigo normalmente usa contra las personas que tienen estas situaciones que mencionábamos, todo ese tipo de ataduras, esa arma, si nosotros no la usamos en contra del enemigo, la estaremos usando en contra de las personas. Y eso nos va a traer dolor, nos va a traer situaciones que no le van a permitir a Dios glorificarse en nosotros. En lugar de hacer eso, debemos nosotros ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Si Dios ya me ha perdonado, si Dios ya me ha salvado, si Dios ya me ha hecho una nueva persona, lo que necesito hacer es creerlo. No podemos nosotros vivir con las heridas y el dolor o la tragedia que haya sucedido, porque si no le permitimos a Jesús el que nos sane, realmente nosotros no vamos a poder glorificar a Dios. Pero cuando lo hacemos, cuando nosotros permitimos que Cristo nos sane, cuando permitimos que Dios se glorifique en nosotros, esto va a servir como testimonio, ya que cuando seamos capaces nosotros de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, vamos a ayudar a muchas personas a que vengan a los pies de Jesús. Tal vez con nuestro testimonio, cuando nosotros nos acercamos a las personas que están sufriendo, que están atadas por el enemigo, que están en dolor, pero cuando nosotros somos capaces de reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros, de creerlo más bien, entonces es cuando podemos vivir en esa plenitud que Cristo Jesús nos ofrece. Realmente es así. Debemos nosotros ver las cosas desde la perspectiva de Dios. En otras palabras, si nosotros no somos capaces de levantarnos y creer en lo que Jesús ya nos ha dado,
en la obra que ha hecho por cada uno de nosotros, entonces el enemigo te va a seguir lastimando. Esa herida va a seguir sangrando y no podremos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Encontramos que cuando nuestra vida verdaderamente ha sido restaurada, ha sido transformada, nuestro corazón puede ver las cosas totalmente diferentes a como eran antes, diferentes a cómo las ve el mundo, diferentes a cómo reacciona el mundo. Y hay una parte de la Escritura bien importante que tiene que ver el cómo nosotros vamos a eliminar ese gigante. Primera de Samuel, capítulo 21, versos 8 y 9. David hablando acerca de precisamente de lo que sucedió con este gigante. Que cuando estaba ya en el templo, iba huyendo precisamente de Saúl en ese tiempo. Dice así la Escritura: David le dijo a Ahimelech: ¿tienes a mano una lanza o una espada? Pues era tan urgente la orden del rey que no tuve tiempo de tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió: sí, tengo la espada de Goliat, el filisteo que tú venciste en el valle de él. Está ahí detrás del éfod, envuelta en una capa. Puedes llevártela si quieres. ¿Más armas? No tengo. Y miren la respuesta de David. David contestó: ninguna otra sería mejor. Dámela. ¿Por qué David dijo esto? ¿Qué es lo que la Escritura nos está enseñando aquí? Lo que la Escritura nos está enseñando es que cuando nosotros usamos el arma con la cual el enemigo nos quería aniquilar, el arma con la cual el enemigo quería destruir nuestras vidas, y la usamos para aniquilarlo, para derribar sus mentiras, sus fortalezas, sus artimañas que dañan mucho las vidas, entonces todo cambia. ¿Por qué razón? Porque así como a David, el arma que lo quiso aniquilar fue el arma que sirvió para eliminar al gigante, para matarlo, de la misma manera, cuando nosotros creemos a la verdad que ya Jesús nos ha dicho y ha hecho en nosotros, como dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así que, si yo creo esta verdad, no voy a permitir que el gigante me detenga. No voy a permitir que el gigante haga que mi vida se fracase, sino que voy con aquello que ha pasado en mi vida, con aquella tragedia, incluso con aquella traición, aquel dolor. Solamente Cristo me puede hacer superar, me puede sanar de aquello, con aquello que sucedió para que el diablo trajo a mi vida, que el gigante trajo a mi vida para destruirme. Lo voy a usar para que las personas conozcan la gloria de Dios, para que las personas sepan quién es Dios, que aún de lo vil, que aún de lo más terrible, aún de la muerte, nos puede levantar. Y eso es lo que deja sin argumentos al gigante, sin que pueda dañar nuestra vida. Así que, hermano querido, hoy es el día en que tú y yo podemos vencer al gigante, podemos eliminarlo,
con su misma arma que nos quiso destruir. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Damos gracias a Dios por habernos dado vida, por habernos perdonado, por habernos glorificado, por haber hecho en nosotros una obra que nadie más puede hacer más que nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre por haber venido a nuestras vidas y por habernos rescatado de la condenación, por habernos rescatados de las argüicias del enemigo y poder tener una vida que verdaderamente le dé gloria. Una vida el Señor dice que Él vino a traernos vida abundante, vida que verdaderamente se disfrute en el Señor, sin ataduras, la Biblia dice, sin condenación, sin ninguna culpa. Gracias damos a Dios por su misericordia. Gracias damos por su amor, por su perdón. Y ahora quiero invitar a todo aquel que a lo mejor se identificó con algunas cosas de las cuales estamos hablando, que ha estado viviendo en situaciones de temor, de angustia, incluso de escasez. No permitas que el gigante, ese enemigo, te robe todo lo que Cristo Jesús te quiere dar. Y para ello te quiero invitar a orar para que Dios sea el que se glorifique en tu vida y traiga una vida abundante. Yo quiero invitarte en este momento que si nunca has hecho una decisión por Cristo, esta es la hora de hacerlo. Y yo quiero que ores conmigo en el nombre de Jesús y ores de esta manera, diciéndole: Padre, en el nombre de Jesús, te he escuchado hoy, Señor, y reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que tú mereces la gloria y la honra. Por lo tanto, Señor, abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Gracias porque me perdonaste en la cruz del Calvario. Gracias porque me has librado de la condenación. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por este día. Te acepto como mi Salvador, como mi Señor, y te doy gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén.